Chicos, buenas noches. Hola, hola. Hola, Heidi. Hola, Sayuri. Hola, Mayita. Hola, Angelina, Luciana, Karencita. Jesús, hola, hola. Ya, a ver. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, Jason. Hola, hola. Ya. A ver, nos hemos quedado ayer. ¿No? ¿Pueden visualizar la pantalla, jóvenes? ¿Me escucha? Sí, Miss, buenas Sí, noches. Buenas sí, noches. Hola, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Ya. Entonces nos hemos quedado en lo que es la digestión de las proteínas. Ahora vamos a ver la digestión de los lípidos, ¿ya? Entonces habíamos mencionado que hay lípidos de cadena corta y lípidos de cadena larga, ¿ya? Acá en los lípidos de cadena larga podemos considerar también a los lípidos de cadena mediana, ¿ya? Entonces acá tengo lípidos de cadena corta, lípidos de cadena media y lípidos de cadena larga. En el caso de los lípidos de cadena corta, los lípidos pueden tener de 4 a 8 átomos de carbono y los lípidos de cadena media pueden tener de 10 a 14 átomos de carbono. Y en el caso de los lípidos de cadena larga, van a tener mayor o igual a 16 átomos de carbono. Ahí le damos una lecturita un ratito. vamos allá. Ve. Ya. Entonces, los lípidos de cadena corta, chicos, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en la cebada, lo podemos encontrar en los chicharros, quinoa, té, en la quinoa, en el trigo, en la avena. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Cuando comemos entonces una arvejita, mejor dicho, un chicharro, una quinoa, una avena, un trigo, una cebada, ahí estamos consumiendo lípidos de cadena corta. Y los lípidos de cadena mediana lo vamos a encontrar sobre todo en los pescados, en los mariscos, en los aceites vegetales, en los lácteos, en el aceite de coco o de palma, ¿ya? Y en el caso de los lípidos de cadena larga, también lo encontramos en los pescados como el atún, la caballa, la sardina. También podemos encontrarlos en el huevo, en la carne de vacuno, también en la leche y en el salmón, que también es un pescado, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada vez, vuelvo a repetir, que consumo la cebada, el trigo, la avena, la quinoa, el chicharro, estamos consumiendo lípidos de cadena corta.
Cada vez que consumo pescados y mariscos, ¿tú qué crees? Que los pescados no tienen nada de lípido, pero sí tienen, ¿no? Los aceites vegetales, los lácteos, el aceite de coco, todo eso son lípidos de cadena mediana. Y lo que son los huevos, la leche, el salmón, el atún, la caballa, la sardina, la linaza, esos son lípidos de cadena larga, ¿ya? Entonces acá, igualito, tenemos a los lípidos de cadena corta, de cadena mediana y de cadena larga, ¿ya? De cadena corta, ya hemos dicho, ¿no? Tenemos a la quinoa, a la cebada, al trigo, a la chicharra, ¿ya? Pero también está en la mantequilla de vaca y de cabra. Y en el caso de los de cadena mediana, ya hemos dicho que lo vamos a encontrar en los pescados, en los mariscos, en los lácteos, en el aceite de coco, aceite de palma, y en el de cadena larga lo encontramos en en lo que son también pescados, ¿no? Como el atún, ¿no? ¿Ya? En el huevo, también en los lácteos, ¿ya? Entonces, prácticamente los de cadena mediana y los de cadena larga lo encontramos en los pescados, ¿no? En el caso de la cadena larga está en el salmón, en el atún, ¿no? En el de cadena mediana, ya en el de cadena corta, perdón, cadena corta, aquí lo encontramos en lo que son los chicharros, el trigo, la cebada, la avena, el de cadena mediana, igual que en la larga, lo encontramos en los pescados, ¿ya? Y en el caso del omega 9, omega 3, omega 6, ¿ya? Que también son lípidos de cadena larga. Entonces, en el caso del omega 9, encontramos en el aceite de oliva, en el cacahuete, en las almendras, o sea, en los frutos secos, ¿no? Generalmente estos omegas los vamos a encontrar en los frutos secos, el omega 9, el omega 3, ¿no? Lo encontramos en las nueces, almendras, en el salmón, las sardinas, la caballa, el atún. El omega 6 encuentran el aceite de linaza, en los pistachos, semillas de girasol. O sea, en otras palabras, los encontramos en los frutos secos, ¿ya? Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros vamos a consumir un lípido de cadena corta. Vamos a comenzar con el de cadena corta, ¿ya? Entonces, cuando consumo un lípido de cadena corta, o sea, un triglicérido de cadena corta, la saliva, obvio que contiene la lipasa salival, sí contiene, ¿ya? Pero la lipasa salival solo se activa cuando hay un medio ácido. El caso de la saliva tiene un pH de 7.4, o sea, es un medio alcalino. Ligeramente alcalino, pero es alcalino, ¿ya? Entonces forma el bolo alimenticio, pero la lipasa salival, que tú que estás comiendo tu mazamorra de avena, estás tomando tu café de cebada, ¿no? Estás consumiendo tu cacao con tus chicharros, ¿ya? Ahí la lipasa salival no va a degradar a estos triglicéridos de cadena corta, no lo degrada. Entonces, el triglicérido de cadena corta por deglución oral pasa a la faringe, deglución faríngea pasa al esófago y del esófago pasa al estómago. Entonces, pero acá el bolo alimenticio, cállate. Acá el bolo, escucha, cállate. Aquí el bolo alimenticio, perdón chicos, estoy haciendo callar a mis perritos, que ladran, ladran. Entonces acá el bolo alimenticio está mezclado con la lipasa, ¿ya? Pero con la lipasa salival. Entonces acá ese bolo alimenticio que está hecho de triglicérido de cadena corta, que está bañado de lipasa salival, llega al estómago. Entonces en el estómago sí hay pues un medio ácido, ¿no? Porque hay ácido clorhídrico, hay un medio ácido. Y las células simógenas, además de secretar pepsinógeno, secretan la lipasa gástrica. Entonces ahí la lipasa salival con la lipasa gástrica, los dos se repotencian.
Entonces, entre los dos ya repotenciados con este medio ácido, rompen a los triglicéridos de cadena corta en diglicéridos, ¿ya? Rompen a los triglicéridos, pero no al 100%, solo al 30%, solo al 30%. Entonces, acá el quimo estará formado por un 70% de triglicérido de cadena corta y un 30% de diglicérido. Y todo eso pasa al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado ha llegado un 30% de diglicérido y un 70% de triglicérido, ¿ya? Pero este triglicérido está grandecito, ¿no? Está grandecito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Comienza a salir la bilis por la papila mayor, perdón, la bilis que viene desde el hígado, ya sabes, pues, ¿no? Viene la bilis, ¿ya? Pero además, conjuntamente con el jugo pancreático, viene la lipasa con otra enzima, ¿ya? Llamado colipasa. Viene la lipasa y la colipasa, ¿ya? Ambos. Entonces, esta lipasa y colipasa no van a romper a los triglicéridos, no lo van a romper. Entonces, ¿qué hace acá la bilis? La bilis a este triglicérido de cadena corta, pero que está grande todavía, esta bilis lo reduce de tamaño, o sea, lo emulsifica. Para eso sirve la bilis, para emulsificar. Entonces, una vez que ya está emulsificado este triglicérido, recién la lipasa pancreática va a romper el enlace éster del triglicérido, pero tampoco puede, ¿ya? Entonces, para eso, la lipasa tiene que juntarse a otra enzima, que es la colipasa. Entonces, recién con la colipasa, los dos se unen y se repotencian. Y ahí es donde, mira, primero el triglicérido se ha emulsificado debido a la bilis. Y ahora la lipasa con la colipasa se une, se repotencia y ambas van a romper a los triglicéridos de cadena corta en diglicéridos. Listo. Ya está entonces ahora el 100% de diglicéridos. Entonces, ¿qué va a hacer igual la lipasa y la colipasa? Van a degradar a los diglicéridos en monoglicéridos, glicerol y ácido graso de cadena corta. Listo, ya está degradado. Repito, en la boca la lipasa salival no tiene potencia porque es un medio alcalino. Entonces, cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico lo activa a la lipasa salival y esta al unirse con la lipasa gástrica se repotencian y rompen al 30% de los triglicéridos de cadena corta. Entonces el quimo pasa al intestino delgado formado por un 70% de triglicérido de cadena corta y un 30% de diglicérido de cadena corta. Entonces este triglicérido es muy grande, pues que tiene que ser la bilis que viene desde el hígado y desde la vesícula biliar, tiene que emulsificar el triglicérido, lo reduce, lo achica de tamaño, ¿ya? Lo emulsifica, ¿ya? Entonces, para eso, la bilis que viene desde la vesícula biliar tiene sales biliares. ¿Cuáles son esas sales biliares? El ácido cólico, desoxicólico, el queno desoxicólico, el litocólico. Entonces, estos dos son los que lo emulsifican a este triglicérido, tanto el ácido cólico y desoxicólico y el ácido queno desoxicólico y el litocólico, ¿no? Entonces, esas sales biliares son los que van a emulsificar al triglicérido. Una vez emulsificado, la lipasa pancreática, que viene del jugo pancreático, se une a la colipasa, porque solito no va a poder tampoco hacer nada. Se une con la colipasa y ambos rompen a los enlaces éster del triglicérido en diglicérido, y estos dos van a romper los enlaces éster del monoglicérido, glicerol y ácido graso. Entonces ya está listo los lípidos de cadena corta, listos para poder ser absorbidos. Entonces,
Entonces es absorbido por las microvellosidades de estas células del intestino delgado. ¿Cómo se llama la célula del intestino delgado? Se llama enterocito, enterocito. Entonces acá la microvellosidad lo absorbe al glicerol, al monoglicérido, y acá se va a unir el glicerol con los ácidos grasos. ¿Ya? Se va a unir el glicerol con los ácidos grasos. Entonces se va a esterificar. Se van a formar enlaces éster, el glicerol con los ácidos grasos, ¿no? Entonces se va a esterificar. Una vez esterificada, ¿qué cosa es la esterificación? La unión del ácido graso con el glicerol a través de los enlaces éster. Se vuelve a formar un triglicérido de cadena corta y eso pasa a la sangre. De la sangre, ¿a qué parte? Prácticamente al capilar. Al capilar. Del capilar pasa a la vena mesentérica superior, luego a la vena porta, luego al hígado y ahí se almacena. ¿Ya? Entonces ahí dale una chequeadita, por favor. No te olvides que la lipasa sola, la lipasa pancreática, no tiene ninguna funcionalidad, ¿ah? Tiene que unirse a la colipasa, pero ambos son enzimas que vienen del páncreas. Ahora, ¿qué sucede si yo me como un salmoncito o me como un atuncito, ya? O me consumo un cacahuete, que son triglicéridos de cadena larga. Entonces, en la boca no se va a digerir químicamente, o sea, no se va a degradar químicamente, porque la lipasa salival no hace nada, ¿ya? Entonces, el triglicérido en forma de bolo alimenticio pasa a la faringe, al esófago y al estómago. Pero en el estómago, la lipasa gástrica y la lipasa salival que ha llegado desde la boca tampoco sirve, ¿ya? Entonces, el triglicérido tal cual de cadena larga, ese triglicérido llega el 100% al intestino delgado. Está llegando el 100%, ¿ya? Ratito. Ya. Entonces, una vez que llega el triglicérido de cadena larga al intestino delgado, el 100% es demasiado grande, pues, ¿no? Entonces, recuérdate que el jugo intestinal no tiene enzima para los triglicéridos, ni de cadena corta, ni para los de cadena larga, no tiene. Entonces, para eso viene, está bonito,
Entonces, este triglicérido de cadena larga, que ya te dije que puede ser tu cacahuete, puede ser tus frutos secos, ¿no? Como tus nueces, tu pistacho, tu salmón, tu atún, ¿no? Entonces, cualquiera de esos lípidos de cadena larga puede ser que te hayas consumido. Entonces, en la boca no se rompen los enlaces químicos, en el estómago tampoco. Entonces, llega el 100% de triglicéridos de cadena larga al intestino delgado. Entonces, acá en el intestino delgado, el jugo intestinal no tiene lipasa, ni colipasa. Entonces, viene ya la bilis desde la vesícula biliar y desde el hígado por el conducto colédoco, ampolla de váter y sale la bilis. Ya está en el intestino delgado. Y el ácido pancreático, ya sabes que libera el jugo pancreático, el cual contiene la lipasa pancreática y la colipasa. Entonces, ¿qué cosa va a hacer primero la bilis? La bilis primero, a través de sus sales biliares, ¿ya? Como el ácido cólico, desoxicólico, queno desoxicólico y el litocólico, lo van a reducir de tamaño a estos triglicéridos de cadena larga. Entonces, una vez que ya está chiquito, obvio, no se ha cortado los enlaces. ¿Ah? Cuando te digo se emulsifica, no se cortan los enlaces químicos, solo se achica, se reduce de tamaño. Entonces, una vez reducido de tamaño, entonces es más fácil que la lipasa y la colipasa rompan los enlaces éster de los triglicéridos hasta que lleguen a ser diglicéridos. Y la lipasa y colipasa siguen rompiendo los enlaces éster de los diglicéridos hasta que llegue a ser monoglicérido, ácido graso y glicerol. ¿Ya? Y glicerol. Entonces ahí está, ¿no? Tu ácido graso, tu glicerol, esto es tu monoglicérido, ¿ya? Pero estos lípidos de cadena larga va a bañarse de la bilis. Ya estos lípidos de cadena larga, o sea, estos monoglicéridos, ácidos grasos de cadena larga, se va a bañar por la bilis. Y a todo este compuesto se le llama micela. Ya, o sea, el monoglicérido de cadena larga o el ácido graso de cadena larga bañado de la bilis, eso es una micela. Entonces, ¿qué hace el enterocito del intestino delgado? Mira, ahí está, ¿no? Eso es la micela, ¿ven? Ya, todo esto es una micela. Entonces, ¿qué hace la microbiosidad? Lo absorbe y pasa al enterocito. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá en el enterocito? El monoglicérido se va a unir al ácido graso, se formará un diglicérido. El diglicérido se unirá a otro ácido graso. Obvio que se están uniendo mediante los enlaces éster y se forma ahí un triglicérido. Entonces, un monoglicérido se une con un ácido graso, diglicérido. Ahora, el diglicérido se une con otro ácido graso, triglicérido. Pues, ¿qué ha pasado? Con estos monoglicéridos y ácidos grasos se ha esterificado. Entonces, en el enterocito ocurre la esterificación. Pero estos lípidos son insolubles al agua, pues, ¿no? Y la linfa contiene agua. Entonces, necesariamente el triglicérido de cadena larga se va a unir a una proteína, entonces se va a formar una lipoproteína. Entonces, la proteína le rodea al lípido de cadena larga. Entonces, de esa manera, si ya este lípido de cadena larga está rodeado de proteína, la proteína sí es soluble al agua, pues, es soluble. Entonces, a esta unión del triglicérido de cadena larga más la proteína, o sea, la lipoproteína, se le llama kilomicrón, kilomicrón. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el enterocito? La esterificación de los monoglicéridos hasta triglicéridos y la formación del kilomicrón, mejor dicho, de la lipoproteína. De esa manera, en forma de kilomicrón, pasa a la linfa.
pasa al vaso linfático, llamado vaso quilífero. Del vaso linfático o vaso quilífero pasa a un vaso linfático bien grande, que es el conducto torácico. Y ese conducto torácico va a drenar en el punto de unión entre la vena subclavia y la vena yugular, perdón, y la vena subclavia. ¿Cómo se llama la unión de la vena yugular con la vena subclavia? El tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Ahí es donde el conducto torácico va a drenar a los lípidos de cadena larga. ¿Ya? En cambio, los lípidos de cadena corta, esos se van de la sangre al hígado. En cambio, acá se van directo al corazón. ¿Ya? Entonces, de esa manera se produce la degradación de los lípidos de cadena corta y de los lípidos de cadena larga, en donde es muy importante la participación de la bilis, que emulsifica los lípidos, y de la lipasa y colipasa, que vienen a través del jugo pancreático. Y lo otro que te tienes que recordar es que acá en el enterocito se produce la esterificación de los lípidos y la formación del kilomicrón. Ya, muy bien. Ahí dale una chequeadita.
Ya, chiquitines. Entonces, vamos a recordar. A ver, ustedes me van a ayudar, ¿ah? Ustedes me van a ayudar. A ver, vamos a ver un ratito. Ya. A ver, si comemos un pan, ¿cuál es el alimento que contiene el pan? ¿Cuál es el alimento que contiene el pan? ¿No escucho? Carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Ya, pero ¿cómo se llama el carbohidrato más grande? Almidón. 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 Excelente. Ya, ahora dime, en la boca, ¿qué enzimas encontramos para ese almidón? Tialina. Tialina, llamado también Amilasa salival. Amilasa salival. amilasa salival. Excelente. Entonces, la amilasa salival rompe el cuánto por ciento del almidón. 20%. 20%. 20%. Entonces, el bolo alimenticio estaría formado por un 20% de, 20% Maltosa. de maltosa más un 80% de Almidón. almidón. Entonces, todo eso pasa al estómago. En el estómago habrá degradación de esa maltosa, de ese almidón. No hay. No hay. Ya. Y llega al intestino delgado en forma de quimo, un 80% de almidón y un 20% de maltosa. Pero como te has tomado tu leche, ya, entonces la lactosa se degrada en la boca. No, mi. No. Entonces la maltosa pasa con la sacarosa, porque tu leche tiene azúcar, al estómago. ¿Se degrada en el estómago? Tampoco. Tampoco. Entonces ahora pasa ¿a dónde? Al intestino delgado, la lactosa es 100% y un 100% de sacarosa. El jugo intestinal tiene enzimas para cuál de esos carbohidratos. Para lactosa sacarosa. Lactosa, sacarosa y Maltosa. maltosa. ¿Qué enzimas tiene para la maltosa? Maltasa. Maltasa. ¿Qué enzima tiene para la sacarosa? Sacarasa. Sacarasa. ¿Y qué enzimas tiene para la lactosa? Lactasa. Lactasa. Entonces, ¿en qué queda degradada la maltosa? Glucosa más glucosa. Y la lactosa Galactosa, glucosa. y la sacarosa. Fructosa, glucosa. Glucosa, Muy bien, fructuosa. excelente, listo. ¿Y qué faltaría? Un 80% del almidón. Entonces, el jugo intestinal tiene enzimas para ese almidón. No tiene. No tiene, no tiene. Entonces, ¿de dónde viene? El jugo pancreático. Del jugo pancreático. Amilasa. Muy bien. Pan- Entonces, la amilasa salival rompe el enlace glucosídico del 80% del almidón en maltosa. Y el jugo intestinal sí tiene maltasa. Entonces rompe a ese 80% de maltosa en glucosa y glucosa. ¿Quién lo rompe? La maltasa. Listo, listo. Ahora, ¿qué ocurre con las proteínas? ¿Su digestión química se inicia en la boca, sí o no? No, mis. No. Entonces va al estómago y en el estómago, ¿qué célula secreta qué célula, perdón, secreta el pepsinógeno? Células simógenas. Cíntica.
¿Cómo que oxíntica? La célula simógena, llamada también célula Principal. principal. Príncipe. Muy bien. Entonces lo secreta, pero el pepsinógeno es una apoenzima, pues, ¿no? Está inactiva. Entonces, ¿quién lo activa? El ácido clorhídrico. El ácido. ¿Quién secreta el ácido clorhídrico? Célula oxíntica. La célula oxíntica, llamada también célula Parietal. parietal. Entonces, la célula oxíntica secreta el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico activa al pepsinógeno en pepsina. Entonces, la pepsina rompe el enlace peptídico del cuánto por ciento de la proteína. El 30%. El 30%. ¿Seguro? 20%. 20%. Listo. Entonces, ahora el quimo pasa al intestino delgado compuesto por un 20% de dipéptido y un 80% de proteína. Entonces, ¿el jugo intestinal tiene enzimas para el dipéptido? Sí tiene Sí tiene. ¿Cómo se llama? dipeptidasa. Y lo degrada en aminoácidos, ¿no? Pero al 20%. Me queda el 80% de proteína. Entonces, ¿qué ocurre con ese 100% de proteína? No, perdón, con ese 80% de proteína. ¿Qué ocurre? ¿Se degrada, se elimina? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se degrada por el jugo pancreático. Ya, para eso, ¿qué enzimas tiene el jugo pancreático? Para las proteínas. La procarboxilopeptidasa. Mm, A ver, la procarboxilopeptidasa, ¿qué más? ¿Qué El más? tripsinógeno, quimiotripsinógeno, El tripsinógeno, quimiotripsinógeno la procarboxilopeptidas, y la procarboxilopeptidas, ya, pero ¿qué más? Proelastasa. La proelastasa. Ya, listo. Pero esas enzimas proteolíticas están activas o inactivas. Inactivas. Inactiva. ¿Dónde se va a activar? En el estómago, en la boca, en el intestino delgado. ¿Dónde se activa? en el intestino delgado. En el intestino delgado. Entonces, cuando llegan estas enzimas proteolíticas del jugo pancreático inactiva al intestino delgado, ¿quién los activará? La enterosinasa. La enterosinasa. ¿Qué célula libera la enzima enterosinasa? ¿Cómo se llama la célula del intestino delgado? Enterocito. Enterocito. Enterocito, porque el intestino, a todo intestino se llama entero. Entonces su célula es cito, pues enterocito. Ya, listo. Entonces, el enterocito libera la enzima enterosinasa y la enterosinasa, ¿quién activa? Tripsinógeno. En, Tripsina. Ina. y la tripsina activa al quimiotripsinógeno, en quimiotripsina, a la procarboxilopeptidasa, en carboxilopeptidasa, y a la proelastina, perdón, en elastina, ¿ya? En elastina. Listo, ya está activado. Entonces ahora el tripsinógeno degrada al cuánto por ciento de proteína. ¿Al El cuánto por ciento de 40%. proteína? 40%. Y el quimiotripsinógeno al otro 40%.
Entonces ya queda degradado en 80% de dipéptido. Entonces, ahora, ¿qué hace la carboxilopeptidasa? Degrada ese 40% a ese 80% de dipéptido en aminoácidos. ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre en el lactante? En el lactante, el jugo gástrico, ¿tiene pepsina o qué tiene a cambio? Renina. Renina. Llamado también Quimosina. quimosina. Tienes que recordar eso, ¿ah? Llamado también quimosina. Listo. ¿Qué hace esta renina con la proteína? ¿Cómo se llama la proteína de la leche materna? Caseína. Caseína. ¿Qué hace la quimosina con la caseína? Transforman dipéptidos. Primero, ¿qué lo hace? Lo coagula. Lo coagula y luego recién lo degrada, ¿no? Muy bien. El dipéptido pasa al intestino delgado y ahí la dipeptidasa, el jugo intestinal, lo degrada al dipéptido en ¿en qué lo degrada el dipéptido? La dipeptidasa. En aminoácido. Listo, ya está el aminoácido. Vamos con los lípidos ahora. Dame un ejemplo de un lípido de cadena corta. Cebada. La cebada. Tomas una cebadita, ya con tu mondonguito italiano que tienes tus chicharros, ya, y se degrada químicamente en la boca, tu chicharro. No, mis. No, pero pese a que hay lipasa salival, ¿ah? ¿Por qué no funciona la lipasa salival? No está medio ácido. Muy bien, entonces va acompañando al bolo alimenticio hasta el estómago y ahí se activa y se une a la lipasa gástrica. Y ahí esa lipasa salival con la lipasa gástrica rompe los enlaces éster de tus lípidos de cadena corta, de tu cebada. ¿El cuánto por ciento? 30%. 30%. Entonces el 30% y el de diglicérido y el 70% de triglicérido de cadena corta se va al intestino delgado. Y en el intestino delgado pregunto, ¿qué va a ocurrir con ese diglicérido? ¿Y qué va a ocurrir con ese triglicérido? En el jugo intestinal, ¿hay enzimas para esos triglicéridos y diglicéridos? No. Entonces, ¿de dónde viene? Del jugo pancreático. ¿Ya? Entonces, ahí la lipasa sola puede romper los enlaces éster de los triglicéridos y diglicéridos o tiene que unirse a otra enzima. Tiene con esa tensión. ¿Cómo se llama la otra enzima? Colipasa. Colipasa. Muy bien. Ahí lo degrada al 30% de diglicérido en monoglicérido y al 70% del triglicérido lo degrada en diglicérido y luego en monoglicérido y ácido graso y glicerol. Listo. Dame un ejemplo de lípido de cadena larga. Pescado. ¿Ah? El pescado. ¿Qué pescado? Caballo. Ya, muy bien. Excelente. Ya. Entonces, en la boca se degradan esos lípidos de cadena larga químicamente. No, mis. No, No. se va al estómago. Ahí se degrada Tampoco. tampoco. Tampoco se degrada ahí.
Listo. Entonces va al intestino delgado. Ahí lo degrada la lipasa pancreática con la colipasa. No, mis primero la bilis Tampoco. la Claro, emulsifica. primero hay una emulsificación, muy bien. Entonces la bilis lo emulsifica y recién la lipasa más la colipasa pancreática degradan al triglicérido de cadena larga en diglicérido, monoglicérido, ácido graso y glicerol. Como sigue bañado con la bilis, ¿cómo se le llama a toda esa molécula? Todo ese compuesto de ácidos grasos de cadena larga con la bilis. ¿Cómo se le llama? Micela. Micela. Entonces ahora es absorbida por la microvellosidad, entra el ácido graso, el glicerol, al enterocito. ¿Y qué ocurre allí primero? ¿Qué ocurre? Esterificación. La esterificación. Y nuevamente se forma el diglicérido y triglicérido de cadena larga. Luego, ¿qué ocurre? La formación de Kilonitro. del kilomicrón. ¿Qué cosa es el kilomicrón? Glucoproteína, lipoproteína, ¿qué es? Lipoproteína. Lipoproteína. Y de esa manera pasa la linfa, ¿no? De esa manera pasa la linfa. Ya, listo. Pero no es así de fácil que va a pasar, ¿ah? No es así de fácil, ¿ya? Pero ya por lo menos sabes que va a pasar. Listo. Entonces, aquí en la membrana celular de la célula del intestino delgado, o sea, en la membrana celular del enterocito, ¿ya? Existen las bombas de sodio y potasio, ¿ya? Existen unas bombas de sodio y potasio. Y esas bombas de sodio y potasio, que son unas puertas, son unas proteínas que funcionan como puertas, van a hacer uso de la energía, van a hacer uso del ATP, ¿ya? Van a hacer uso del ATP. Entonces, y acá hay como unos carritos, que son proteínas también, ¿ya? Hay unos carritos que van a servir para transportar, sirven para transportar. Este carrito, este medio de transporte, se le llama el SGLT1, ¿ya? El otro carrito se llama GLUT5, ¿ya? Entonces hay el SGLT1 y hay el GLUT5. Entonces, para que la glucosa y la galactosa puedan ingresar desde el hueco, desde el lumen del intestino delgado hasta el interior del enterocito, necesariamente van a hacer uso de la energía, ¿ya? Van a hacer uso del ATP, van a hacer uso de la bomba de sodio y potasio para que pueda entrar la glucosa y la galactosa. Y esta glucosa y galactosa, que están utilizando el ATP y están utilizando la proteína SGLT1 para que pueda transportarse del lumen hasta el enterocito. Entonces, la glucosa y la galactosa se transporta desde el lumen hasta el enterocito a través de un transporte activo, ¿ya? A través de un transporte activo. ¿Por qué activo? Se dice activo porque hace uso, para que transporte a estas moléculas, hace uso de la energía, hace uso del ATP. En cambio, la fructuosa sí tiene su carrito que le va a hacer pasar, que es el GLUT5, pero que esta proteína no hace uso de ninguna energía, de ningún ATP. Por lo tanto, el transporte de la fructuosa es mediante un transporte pasivo, difusión facilitada se llama, ¿ya? Pues se ha facilitado su difusión, su entrada libre, ¿ya? Y en el caso de los aminoácidos, también van a utilizar las bombas de sodio y potasio, se van a utilizar energía, ¿ya? Van a utilizar energía. Pero ya no utiliza esas proteínas de transporte, ni el SGLT1 ni el GUT5, ¿ya? Así solito nada más entra. Y en el caso de los lípidos, ya sea de cadena corta y larga,
van a ingresar del lumen hacia las células sin el uso de ninguna energía y sin el uso de ninguna proteína. Es un transporte pasivo, ya es un transporte pasivo. Ya, entonces, los ácidos grasos de cadena larga, ya sabes que van a ingresar al vaso quilífero y de cadena corta al vaso linfático. Entonces, repito, la glucosa y la lactosa ingresan del lumen hacia el enterocito por un transporte activo. ¿Por qué transporte activo? Porque hacen uso de esta bomba de sodio y potasio, el cual utiliza energía. Pero también van a utilizar esas proteínas de transporte, que es el SGLT1. Entonces, su tipo de transporte de la glucosa y la lactosa es el transporte activo secundario al sodio. Así se le denomina sodio porque utiliza las bombas de sodio y potasio. En cambio, la fructuosa sí va a ser transportada por su proteína llamado GLUT5, pero sin uso de energía, o sea, es mediante un transporte pasivo, difusión facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque el GLUT5 está facilitando su entrada. Y en el caso de los aminoácidos, también van a ingresar del lumen al interior de la célula haciendo uso del ATP, ¿no? Haciendo uso del ATP, ¿ya? O sea, haciendo uso de las bombas de sodio y potasio. Por lo tanto, tiene un transporte activo secundario al sodio, también secundario al sodio. Y los ácidos grasos, ya sea de cadena corta o larga, ingresan al enterocito sin hacer uso ni del sodio, ni del potasio, ni de la energía, ni de ninguna proteína. O sea, el transporte es pasivo por difusión simple. Solo que los ácidos grasos de cadena corta pasarán a la sangre y de cadena larga pasarán al vaso quilífero. ¿Ya? Muy bien. Ahí dale una repasadita para preguntar.
Listo, chicos. Entonces preguntamos, ¿cuál de los nutrientes pasan del lumen hacia el enterocito por difusión pasiva? Pasan por transporte pasivo, perdón, por transporte pasivo, por difusión, Fructuosa. por difusión simple. Por difusión simple. Cuando te digo difusión simple, sin energía, sin proteínas, sin nada. Como un Ácido. gas. ¿Quién? ¿Quién? Fructuosa. No, la fructosa le ayuda el GLUT5. Los lípidos de cadena larga. O sea, si le ayuda, eso es difusión facilitada. Estoy diciendo difusión simple, sin Ácido ayuda graso. de nadie. Ácido graso. Los ácidos grasos. ¿De cadena corta o larga? Larga. Ambas. Ah, no les escucho. ¿Larga o corta? Larga. ¿Qué dice el resto? Las dos. Las dos, pues. Claro que sí. Muy bien. ¿Cuál es el nutriente que pasa por difusión, no, difusión facilitada? Cosa. La fructuosa. ¿Quién es la proteína que le ayuda? ¿Quién es La la proteína? GLUT5. 5. La GLUT5. Cuando te digo transporte pasivo, chicos, es sin uso de energía, sin uso de energía. Entonces, dentro del transporte pasivo está la difusión, que puede una ser simple y la otra puede ser facilitada. La simple es que nadie le ayuda, ¿no? La facilitada es que alguien le facilita, que en este caso de la fructuosa es el GLUT5. Ya. La glucosa y la galactosa por transporte, ¿qué tipo de transporte pasa del lumen al enterocito? Activo. Transporte activo. Transporte activo. Secundario al hidrógeno o sodio. Soy. Sodio. Sodio. Muy bien. ¿Y cuál es la proteína que le transporta? La SGLT1. Muy SGLT. bien. Excelente. Muy bien. Ya. Entonces ahora vamos a ver, aquí está, ¿ven? Lo que hemos estado diciendo, ¿no? Esta es una gota grande de lípido, ¿ya? Es una gota grande de lípido. ¿Qué hacen las sales biliares, que son estas de acá? ¿Ya? Los envuelven. ¿Qué forman? Micelas, pues, ¿no? Forman micelas. Y la lipasa y colipasa, ¿qué hacen con estos triglicéridos? Lo degradan, lo rompen en diglicéridos, en monoglicéridos, primero en diglicéridos, luego en monoglicéridos, y dos ácidos grasos, ¿no? Ahí está, ¿no? La lipasa y la colipasa se unen para romper estos lípidos de cadena larga. En diglicéridos, en monoglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ácido graso. Y luego pasa al enterocito. En el enterocito, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la esterificación, ¿no? Va a ocurrir la esterificación. Y luego la formación de kilomicrón. Luego la formación de kilomicrón. Y luego ya pasa pues a la linfa, al vaso quilífero, ¿ya? Muy bien. No sé qué te falta ahí, tomarle foto, no sé. Y ahí nos quedamos, ¿ya? Porque es larguito lo que es absorción. Entonces, no quiero que se corte, no quiero que gastes energía tampoco por gusto. Entonces, mañana, chicos, nos vamos a ver a las 4 de la tarde.
¿ya? Mañana nos vemos de 4 a 6:30 de la tarde, que tengo guardia nocturna. De 4 a 6:30, ¿ya? De 4 a 6:30. No te olvides, en la noche no hay porque tengo guardia. Domingo, chicos, te comunico ya por el WhatsApp, porque posiblemente desfile como es el aniversario